Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando des tu limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino que tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos iniciando con este miércoles de ceniza nuestro camino cuaresmal. ¿Cuál es el significado y cómo tenemos que ubicarnos dentro de este ciclo litúrgico? Porque la Iglesia nos habla de un ciclo litúrgico. ¿Y qué significa ciclo litúrgico, queridos amigos? Upeago y Seina lleva peñán de Yara, ñan de Moía lleva en un año 365 días para que nosotros podamos entender que nuestra vida, que puede llegar, no sé cuánto, cada uno calculamos, año baloicota lleva 80, 85, 90, 100 años, año la yicota lleva. Y un año, es decir, en los 365 días nosotros hagamos una práctica sobre el buen vivir. Cómo nosotros tenemos que ir cambiando y cómo nosotros tenemos que ir dejándonos transformar por la presencia de Dios que nos llama. Continuamente y para que exista un verdadero cambio. Y ahora comenzamos este tiempo de Cuaresma, le llamamos con este miércoles de ceniza, que iremos hasta el miércoles de la Semana Santa. Entonces, los 40 días, queridos amigos, que la Iglesia nos propone, que tiene toda una significancia profunda, ¿verdad? La cuarentena, 40 significa toda una generación, upeare con la yaina, que esta es toda nuestra vida, es un caminar. Si nosotros desde la Navidad, queridos amigos, que hemos pedido ante al Señor, y entonces una vez que viene comienza a caminar, nos fue mostrando, se fue manifestando, se nos ha dado como este Salvador que nosotros tanto clamábamos. Y comenzamos ese tiempo ordinario. Ya lleva 6 semanas estuvimos haciendo de camino del tiempo ordinario, que significa lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha traído desde su nacimiento y su encarnación, lo pusimos en práctica. Pero ¿por qué hoy frenamos y comenzamos un nuevo ciclo? Porque en este tiempo ordinario, después de 6 semanas, nos damos cuenta que necesitamos ahora ya purificarnos, porque Jayco amas etamba ejina, allá llamas etamba el andicatumo y la ñandela ya puñan neño mil de yarare en las 6 semanas que procuramos vivir ese evangelio, la propuesta del Señor. Entonces decimos, Señor, tiempo, refreme, mille tiempo, y que tu ya lleva seco anga durante estos 40 días. Y luego
que ya llegará esa Semana Santa, los 3 días esenciales y fundamentales de la vida cristiana, llegue a un verdadero cambio, que será nuestra resurrección. ¿Entendemos entonces cuál es el proceso, queridos amigos? Peñande yara uñande buitepe, peñande yara yesha cañande, peñande yara ope, omombe uñande baisha payeya pomana peñanderape, y después procuramos ponerlo en práctica, pero nos damos cuenta que nos cuesta ponerlo en práctica, y eso lo sabemos muy bien, si es que Él no nos purifica. Y ahora comienza entonces este tiempo de purificación. Pero dentro de la sencillez. Por favor, dice, ustedes cuando oren, no hagan como los hipócritas. No es ahí entonces estar mostrando, ponerse en las esquinas, ser vistos por los hombres, etc. Cuando reces, retírate en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero dice, entras en nuestro corazón. ¿Verdad? Y así entonces también todo esto, queridos amigos, tiene su recompensa. Pero ¿cuál es la recompensa, queridos amigos? La recompensa, la que nosotros tenemos que llevar adelante y vamos a recibir de parte del Señor, es nuestra propia resurrección. Y resurrexit, dice, latín, dice, emañamón muere. Eñacapua, anástasis, levantarse, mirar. Y para eso necesitamos este tiempo, queridos amigos. Y por lo tanto, todo lo que hagamos, lo hagamos desde la sencillez. Lo que hace tu mano izquierda, que no sepa lo que hace tu mano derecha, allepa. Y así sucesivamente. Son expresiones maravillosas que nos dice que tenemos que trabajarnos, trabajar interiormente, pero porque lo hacemos con mucha conciencia. Anigena estilo político fuera, umiago esa caseoine, que virurica que pente y ojo ya por cinta que corta esto bombo, ube. Tu chaña de botaga o vale de chico y un poco para lo valea. La pena viene 3 veces menos y no le hay precio. Pero en fin, no tenemos que ser así, sino que, queridos amigos, en nuestro interior, porque nuestro verdadero policía está aquí. Bebeina, alaña de conciencia, queridos amigos. La yeyapo, hagan a yeyapo, pero por una convicción profunda. Y esa es la verdadera conversión. Y esa es la convicción que tenemos que llevar adelante, queridos hermanos. Que así sea. Que así sea.